vamos a ajustar esas expectativas, aun y cuando hubiese un referéndum. Y lo venden como tal, estas figuras, lo que no dicen completamente es que estos referéndums no serían vinculantes de ninguna manera, porque si fuese así ya Puerto Rico sería el Estado 51 de Estados Unidos hace rato. Así 6 referéndums en los cuales todo ha ganado el sí. Digamos, la mayoría de los puertorriqueños son estatistas y hasta este momento ni siquiera es una opción en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, lo que me da mucha lástima para resumir esto en la práctica es que hay individuos que por ganar seguidores, por ganar incluso dinero en las redes sociales, están saliendo a vender una gran mentira, ya ni siquiera es una falacia, una gran mentira, y es venir a decirle a los venezolanos que estamos desesperados porque el país progrese, porque se acabe la dictadura en el país, venderles como una panacea, como una solución, algo que no solamente es irreal, sino que no hay manera de que Estados Unidos se interese ni siquiera en pensar como una opción que sea el incorporar a Venezuela como Estado 51, porque es totalmente innecesario. Lo que importa es controlar los recursos económicos que se están manejando en el país y ya se está llevando a cabo. y lo propio ocurrió cuando se habló de que el presidente Donald Trump hacía una propuesta para comprar Groenlandia. Imagínate tú, como Y aún compró. así hay diferencias, Carlos, y Ah, perdóname que te ataje, diferencias importantísimas. ¿Tú sabes claro, cuántos habitantes hay en Groenlandia? 55.000 habitantes, no así. 30 No millones. 30 millones, Si por favor. Venezuela se incorporara, pasaría a estados como Florida y como Nueva York desde el Ujú. punto de vista de representatividad legislativa. ¿A Así. quién le conviene meter un estado totalmente extraño al de tu país a que pueda estar por encima de A dos ti y a estados tan mí. potentes? Nos conviene a ti y a mí, porque si tenemos un Estado Claro, con 30 millones de representatividad, ya te voy a decir por qué nos conviene. Porque nos podríamos lanzar para representantes a la Cámara. así Y es. los venezolanos votarían por nosotros. Vamos a entrarle Así es. justamente a ese tutelaje que sí está más que probado que Estados Unidos viene ejerciendo desde el 3 de enero, y es la neutralización de niños guerreros. Es decir, estábamos viendo el fútbol, estábamos viendo el partido entre los Estados Unidos, que Estados Unidos tuvo, por cierto, estuvo extraordinario en ese partido, y de pronto los teléfonos, y cuando vemos, ¡plum!, explotaron ahí, y tú y yo habíamos conversado sobre lo que estaba pasando en la zona minera de un estado que tú conoces muy, pero muy bien. Y fíjate que justamente decíamos esa mañana que iba a haber una limpieza y que esa limpieza la estaba comenzando el propio régimen que está comandado por Delcy Rodríguez bajo el tutelaje de Estados Unidos, y esa limpieza le abriría espacio a estas grandes mineras canadienses como Golden Reserve, como Crystalex, lo decíamos en la mañana, y en la noche ya estábamos viendo un dron no tripulado Ujú. llegando de manera precisa a un punto donde se encontraba un tipo que, según el propio Cabello, ni siquiera existía o estaba en Colombia, por poner un ejemplo. Mm. Ahora, lo que ocurrió en Bolívar y lo que está ocurriendo, porque no para de ocurrir, no solamente es un mensaje a aquellos que han dominado estos grupos delictivos que han controlado buena parte de los recursos económicos del país, sino además un propio mensaje a los propios dirigentes de la otrora PSUV, de la otrora chavismo, diciéndole: señores, aquí nadie está a salvo. Y al no estar a salvo, o tú pones tu rodilla en tierra, como tanto lo dijeron, pero ante los americanos, y negocias, o ya sabes qué es lo que te va a ocurrir. Y aquí hablo de un nombre específico: Iris Varela. Yo no entiendo qué está haciendo esta mujer, no entiendo cuál es el interés de ella, pero casi que se está convirtiendo en la kamikaze del chavismo en Venezuela y sin ningún tipo de base. Y tú sabes cómo terminan los kamikazes. Así es, Yo creo así que ese, es. ese es el... Bueno, Iri Varela creo que está buscando de alguna manera, está tratando de provocar una situación, porque cuando tú revisas, y tú fuiste muy atinado hace, como siempre, pero hace 3 semanas cuando comenzaste a señalar dónde estaban esas grietas, que ya no son grietas, son fracturas totales del chavismo, en el caso del tipo este Mario Silva, la propia Iris Varela, lo que está pasando a nivel gubernamental, y ahora el silencio de Jorge Rodríguez, un silencio sepulcral que nos embarga de que pareciera que en Venezuela no está pasando nada. Mira, nada más, y con esto entramos al otro tema, el asunto de la privatización del sistema eléctrico, que veníamos de eso, veníamos de compañías en Oriente, en el centro y en el occidente que eran absolutamente privadas y que producían lo que nosotros esperábamos, electricidad para el país. Y además le exportábamos. Siempre yo lo voy a recordar cómo veía yo las represas en Bolívar,
que enviaban electricidad, por ejemplo, al estado de Roraima, que es el En estado más Brasil, al claro. norte del Brasil. O Así sea, es. nosotros tuvimos la oportunidad de hacer esto y luego se invirtió la torta. Ahora, si basta con entender cada uno de los avances que ha tenido el gobierno, la administración Trump en Venezuela para entender que esta es una estrategia fundamentalmente económica y que bueno que sea así, que no sea política, que sea económica, Ujú. porque lo que realmente hace sustentable cualquier cambio político es lo económico, si no, no hay manera de pensar en otra cosa. Entonces, cuando vemos que General Electric y otras empresas, porque solamente estamos hablando de GE, pero son otras empresas también eléctricas que están entrando, están llegando a estabilizar un sistema, ni siquiera estabilizar, hacer crecer un sistema que está destruido. En paralelo, las empresas petroleras que dicen, mira, esto es pura chatarra, yo para poder invertir dinero aquí necesito estabilidad. Estamos viendo cómo te están limpiando el país de todo este grupo de mafias delincuenciales. Tú dices, esta gente sabe lo que está haciendo y esto no es una estrategia a corto plazo, esto es una estrategia que lo que busca es estabilidad económica, pero estoy hablándote ya a décadas, a siglos, y es como se planifican los países. Cuando ustedes van a Japón, cuando van a Europa, cuando van a Estados Unidos, saben que estos tipos te planifican a qué va a pasar de acá dentro de un siglo, algo que en Venezuela nunca acostumbramos y que por lo que veo afortunadamente vamos a comenzar a pensar. Así es, que evaluáramos un poco el personaje de Diosdado Cabello. Hubo quien me dijera, mira, Diosdado es un bocón, no es tan peligroso ahora como lo era antes, pero es como un personaje emblemático que yo lo quiero ver preso. Yo lo quiero ver con la braguita anaranjada, con incluso la zona central de la braga más oscura, por razones que ya conocemos y que tienen antecedentes. Pero hay quien indica que Diosdado ahora dejó de ser un objetivo de los Estados Unidos para convertirse en un cooperante. Y hay quien afirma que ya estaría negociando su salida o su entrega. Y como tú lo decías perfectamente en el bloque anterior, o convirtiéndose en un cooperante para dejar de ser un objetivo. Así es. Yo creo que para Estados Unidos, Diosdado Cabello sigue siendo un objetivo determinante, pero Estados Unidos es un país muy práctico. Y Ujú. cuando hablamos de la practicidad, bueno, ese objetivo puede tener distintas resoluciones. Una puede ser ir preso, otra puede ser eliminado, como lo hemos conocido, como lo hemos visto en otros casos, o la tercera puede llegar a un proceso de entrega de información lo suficientemente importante como para que beneficie los intereses de Estados Unidos y desactive, desarme amenazas para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y ahí entra la figura de Diosdado. Diosdado, un tipo que ya todo el mundo lo conoce, tú bien lo decías, un hombre cobarde, los bravucones, es decir, ese cuento del bravucón de vereda sirve cuando tú estás guapo y apoyado, pero cuando se te acaba el recurso es que se nota realmente quién eres tú y es lo que ha ocurrido con Diosdado Cabello. Ahora, la sed de justicia, Carlos, de los venezolanos en torno a Cabello, que es lo más interesante, es mucho más alta incluso que con la de Maduro. Ujú. Incluso que con la de los hermanos Rodríguez, incluso con la de Vladimir Padrino López, que sería de alguna manera el espejo de Cabello con el uso de la fuerza formal a través de la Fuerza Armada Nacional en su oportunidad como ministro de Defensa. Cabello tenía el control de los grupos paramilitares y Vladimir Padrino tenía el control de los grupos militares. Si a algunos había que aplicarle la justicia, eran estas dos figuras. Ahora, estamos viendo a un Padrino que sale de la fotografía, un tipo que le baja el perfil, lo único que le falta es colocarse su clériman y Mm. ahora comenzar a pasarse por cura, pero Sí. por otro lado tenemos un Cabello que definitivamente se tiene que estar viendo en el espejo de Maduro o en el espejo de Alex Saab y diciendo qué puedo hacer o para salirme de estas o para reducir una pena, salvar una cantidad de dinero y poder tener una especie de indulto. Yo lo veo muy difícil, pero bueno, en la práctica política todo se puede meter dentro de un Tú sabes paquete. que ayer conversaba en la radio con nuestra buena amiga y colega Gabriela Peroso. Y Gaby decía que había que ponerle el ojo a Daniela, la hija de Ujú. Diosdado, porque pareciera que la estuvieran promoviendo para ser candidata a algo, a alcaldía, no sé, a parlamento. Yo no sé qué tan así, y yo me quedé con la cosquilla que hace minutos lo referí. A donde quiera que va Delcy, tiene a Daniela de Llaverito. Daniela es ministra de Turismo y se la llevan para acuerdos energéticos, para acuerdos del sistema eléctrico, se la llevaron para la India, se la llevaron para Turquía. La pregunta concreta es, ¿cómo ves tú esa compañía, Daniela? ¿Es un rehén que tiene Delcy para decirle a Diosdado, no se te ocurra porque tengo a tu hija?
o es una pieza para marcar a Delcy que Diosdado le dice, no, no se te ocurra, mira que tengo a mi hija vigilándote? Para ¿Quién mí la tiene segunda extorsionado? opción. Lo segundo. Para mí la segunda opción. Yo creo que Diosdado Cabello sigue siendo una amenaza para quienes se entregaron se encargaron de entregar a Maduro y a quienes lo rodeaban. Yo creo que aunque Cabello ya está caído, aún así él guarda algo de fuerza dentro del país. Y si algo le conviene a Delcy es tener al enemigo cerca. Ujú. Aunque Delcy también hay que estar claros de que Delcy es el enemigo número uno para los venezolanos, pero el enemigo número uno necesario en este momento bajo el tutelaje de Estados Unidos. Una cosa enredadísima, ¿no? Muy Porque enredada. uno Y no te comienza, voy a decir que inédita, porque estaba revisando sí, algunos documentos sobre cómo fue la transición en Panamá y había un poco de eso también. El jefe de estos grupos de choque, lo que serían en el caso nuestro los colectivos, prácticamente le encargaron el desmontaje de esos grupos. Y es lo que hicieron con Diosdado, porque me decían algunos analistas y gente con buena información que lo que ocurrió con el niño Guerrero, o sea, Diosdado estaba junto en esa operación. Mira, el tipo está aquí, vamos a meternos por allá, por acullá, etcétera, etcétera, y los gringos, que ahora nosotros le echamos pichón. pero lo bueno de todo este tema es que a la corta, no a la larga, a la corta, termina desmontando, desmantelando lo poco que queda del chavismo en Venezuela. Y lo hemos hablado tú y yo infinidad de veces. Una cosa es el uso de la fuerza, como ocurrió con el niño Guerrero, y otra cosa es ver el desmontaje dado por los propios individuos que se encargaron de montar esas estructuras criminales, porque son ellos los que las montaron. Recordaremos, por ejemplo, a Frei Bernal en su oportunidad hablar, por ejemplo, de estos pranes o estos líderes negativos que había que convertirlos en líderes positivos en la cárcel, de las cárceles. Así fue que nació el Tren de Aragua, con Mm. un brazo armado del régimen en su oportunidad, primero de Chávez, hasta que ni siquiera existiera el Tren de Aragua, y luego con Maduro. Entonces, para resumir la idea, definitivamente el tema de Diosdado Cabello, y esto es muy coloquial, pero es cierto, es pan para hoy y hambre para mañana, porque ya están totalmente desarmados, están totalmente caídos y ahora es sálvese quien pueda. Y si alguien sabe salvarse el pellejo, es Diosdado Cabello. Por Sí. eso es que nadie de los que están todavía dentro del círculo chavista puede confiar ni en él, ni en los Rodríguez, ni en la propia estructura que ya no existe ya.